lo que yo les voy a contar un poco hoy es un poco la historia desde el levantamiento, que se llama Levantamiento Zapatista en enero, el 1 de enero de 1994, a través de las pinturas. Un poco es lo que yo llamo historias pintadas, en vez de contadas, pero ahora ya lo mezclo. Son contadas, o sea, ahora estas son, la serie son historias pintadas, pero ahora cuento la historia de las historias pintadas, ¿vale? Entonces empezamos con que fue el primer cuadro que yo hice cuando surgió el levantamiento zapatista, porque en enero del 94 no sé dónde estaban todos ustedes, probablemente muchos todavía no nacían, otros estaban en la panza de su mamá, pero yo estaba en un momento muy especial de mi vida, complejo porque había sido la derrota de todo. Yo soy chilena igual que Luz, además de mexicana y catalana, y en el 94 ya era como, claro, se había terminado de sellar prácticamente la derrota de todo el intento de cambiar el mundo, especialmente América Latina, a partir de pues, la derrota del Che en Bolivia, ¿no? Y todos los movimientos revolucionarios que surgieron, que fueron brutalmente aplastados por la dictadura militar y bajo las órdenes del Pentágono norteamericano. En ese momento, pues lo poco que quedaba, porque nos habían matado a casi todos, ¿no? Pues se había dividido, se había desaparecido, etc., ¿no? Y entonces yo, como muchos otros de mi generación, nos quedamos como, bueno, ¿y ahora qué? O sea, entonces hice lo mejor que puede hacer alguien en un momento como ese: tener una hija y una hija. No, porque los hijos los bebés son mundos nuevos, definitivamente, y cada ser humano que tiene un bebé tiene una responsabilidad ante el planeta, ante el mundo, ante la humanidad, con ese ser nuevo que viene, porque depende mucho de uno, de los padres, qué va a hacer esa persona para la humanidad y para su planeta después. Entonces, y como dice Jordi Sabal, empiecen por cantarles canciones de cuna, ¿sí? Y apapacharlos muchísimo. Pero él dice algo muy interesante, que es que el primer contacto de un bebé cuando nace con el mundo exterior es la música. Y dice, poner un ejemplo, dice, por ejemplo, cuando nace el bebé, aparte de que oye su propio llanto, ¿no? Probablemente la mamá le dice que qué hermoso bebé eres, o hijo mío, o hija mía, lo que sea, ¿no? Y que lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice, la música que hay en las palabras. Y yo lo digo porque a mí me pasa algo similar, es un paralelo en la pintura. Lo que yo he hecho, y pienso que la difusión de mi pintura se debe a dos grandes cosas. Una que es alegre y simpática y que muestra una realidad muy bonita, que es la de un pueblo construyendo pues su futuro, su realidad. Y la otra es que se inscribe dentro del movimiento zapatista, que es un movimiento con una simpatía enorme dentro de México y en todo el mundo. Entonces por eso pues es que se ha difundido así. Entonces, bueno, este fue el primer cuadro que cuando ellos surgieron, yo estaba con mi bebé, no me podía ir de guerrillera, que era lo que hubiera querido, feliz de la vida, pero dije, bueno, ¿qué hago? Yo soy pintora, bueno, pues hago una pintura que sirva para difundir y para atraer fondos, ¿no? Con la idea también de atraer fondos. Entonces, aquí representé lo que había hasta ese momento, que era un año de zapatismo, ¿no? Entonces está lo principal que ellos convocaron, bueno, los 12 días de levantamiento armado, la sociedad civil mexicana, entre ellas yo ahí en medio, éramos cientos de miles, salimos a la calle a exigirle al gobierno el cese al fuego. Y el gobierno decretó el cese unilateral del fuego, porque claro, lo estaba masacrando, bombardeando las comunidades, etc. Entonces fue la sociedad
civil la que detuvo la guerra, ¿no? Yo recuerdo, yo participé en esa marcha, fue impresionante. Entonces se inició el primer diálogo entre el gobierno y los zapatistas, que se hizo en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, que es esta, y el obispo Samuel Ruiz, que era un tío pues bastante progresista, majo, que había defendido, pues en general pues se enfrentaba al sistema en defensa de los indígenas. Y el diálogo, que aquí vienen los zapatistas a la reunión, fue protegido por un cordón de paz impresionante. En febrero del 96, mientras existía el diálogo entre el gobierno, o sea, estaban negociando entre el gobierno y los zapatistas para ponerse de acuerdo en los términos del diálogo, ¿no? Para llegar a una solución de las razones por las cuales se levantaron. Y el gobierno lo que hizo fue mandar una carta, ¿y qué creen? A su comandante Marcos, o bueno, a la comandancia, y detrás de la carta 40.000 soldados. 40.000 soldados. Que estaban reunidos, o sea, los zapatistas tenían su base en Guadalupe Tepeyac, donde se había hecho la convención, donde estaba la carpa, y claro, tuvo que salir, todo el pueblo, todos tuvieron que salir, claro, y finalmente se instalan en el siguiente pueblo más abajo, que es y convocan a la realización del primer encuentro intercontinental contra el neoliberalismo y por la humanidad. Los soldados se quedaron ahí por años, la gente tuvo que huir de una montaña y no pudo hasta el 2001 volver a su pueblo, y estoy hablando del 96, del 96. Bueno, entonces esta es la comunidad de la realidad. Son indígenas mayas tojolabales los que viven ahí. Las comunidades son muy lindas, viven en armonía entre ellos, con la naturaleza, todo se decide democráticamente en asamblea, y gobiernan bajo el sistema del mandar obedeciendo, es decir, los que son elegidos son para servir al pueblo, no para servirse del pueblo, que es lo que pasa en el sistema que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, a este encuentro vinieron gente de 42 países del mundo con planteamientos de cómo hacer un mundo diferente, de propuestas por un mundo mejor. Y bueno, yo hice el cuadro, yo empecé porque me había propuesto hacer un cuadro para cada evento importante, y tuve la suerte de que llamaron, o sea, salió un comunicado zapatista llamando a concurso de cartel, y yo ya lo tenía casi terminado. Entonces lo presenté y gané el primer lugar. Pero bueno, era porque, claro, él llevaba ya como un mes trabajando en él, porque como ven, pues tiene mucho detalle. Bien, fue en agosto del 96. Bueno, aquí vino, por ejemplo, Madame Mitterrand. Sí, yo la llevé para arriba. Vino Madame Mitterrand, bueno, vinieron intelectuales de todo el mundo. Ahora me estoy acordando de ella, pero vino gente de todo tipo, muchísimo, de África, de Asia, de países árabes, de todo. Entonces ese fue el encuentro intercontinental. Y este camioncito es ahí en la selva, para salir o para entrar a la ciudad más cercana, pues serán 6 horas, y la gente se transporta pues en camiones, porque los caminos son tremendos, ¿no? Y después lo van a ver, el chofer de ese camión fue maestro de la escuelita zapatista y hace unos años fue asesinado por los paramilitares. Yo les voy a contar más adelante la historia, porque ahí está el cuadro de su familia.
yo viví ahí un tiempito en esa comunidad con ellos y fue de las experiencias más maravillosas que he vivido, porque es que aprendes de todo, ¿no? Por ejemplo, en la familia con la que yo estaba, tenía 3 niños pequeños y todos los días la mamá les preguntaba, ¿vas a ir a la escuela hoy? ¿Se imaginan ustedes que les hubieran preguntado de chiquitos así? Y el niño decía, hoy sí. Y de pronto decía, no, hoy no quiero. ¿Y ya? O sea, todas las telas hechas por ellos, todos los trajes hechos por ellos. Tenemos, ahí arriba están, no se ven, los nombres de sus culturas. Todos tienen una lengua diferente. Hay 67 lenguas. Entonces esto es al mismo tiempo que o sea, junto con esas iniciativas, bueno, hacia el conjunto de la sociedad civil, como las demandas que les mostré, surgió el Congreso Nacional Indígena, que coordina a los pueblos indígenas de México. De hecho, el día 9 comienza el 5º Congreso del Congreso Nacional Indígena en Chiapas, en territorio zapatista. Junto con los zapatistas se realiza el 5º Congreso. Y es muy interesante, son culturas. Abajo está una parte de lo que México y estos pueblos aportaron al mundo en alimentos, que es casi todo, empezando por el tomate. Imagínense la carne sin tomate, o sin chocolate, ¿no? O sin cacahuate, sin calabaza, sin piña, sin camote, ¿no? Bueno, por supuesto los chiles, el maíz, los frijoles, todo. En fin, entonces hasta ellos tenían estos perritos, los choloscuincles, ¿no? Que eran como los perros, aparte de los chihuahuas, los perros de esa época que bueno, los criaban un poco a veces también como cerditos. Entonces es importante esto porque también, como ven, está la bandera mexicana, ¿no? Son mexicanos, ¿no? Y los zapatistas son mexicanos, se reivindican como tales siempre, ¿no? Perdona, todo eso es especie de telares, grafismo. Todos esos son telares mayas, ¿sí? Que todos vemos allí, pero que vemos también en Guatemala. Sí, con algunas pequeñas diferencias, porque cada pueblo tiene su pequeña variación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es el diseño maya del universo. Entonces lo vas a ver siempre, y además es increíble, ¿eh? Porque de pronto yo veo cosas de Chile, de los mapuches, ¿no? Y que de pronto digo, bueno, el rombo, o sea, tantas cosas en común, ¿eh? O veo una película de África, un documental de África donde está la mujer muriendo, en el caso de algo en el metate, o sea, el metate mexicano, y digo, pero ¿cómo? En el mismo tiempo, en todas partes del planeta, los pueblos originarios, ¿cómo tenían tantas cosas en común? Es una pregunta interesante para los que tienen que investigar, ¿eh? Entonces, todos estos son diseños, cada uno tiene, por ejemplo, estas son estrellas, ¿no? Cada uno tiene un símbolo que quiere decir algo, es parte de su lenguaje, ¿no? Incluso cada mujer cuando hace su huipil, su huipil es su traje, su blusa, digamos, hecha a telar por ella, para ella, no las hacen para vender. A veces puede tomar un año para hacer una. Ella, la autora, le pone algo que la identifica como mujer a ella. O sea, es como su firma. Pero cada comunidad tiene sus tonos, sus diseños de la comunidad. De modo que cuando van a la ciudad, inmediatamente de lejos, a 2 calles, dice, mira, ahí viene alguien de nuestra comunidad. Se identifican inmediatamente. Entonces ahí está Ciudad de México, que está rodeada de 2 hermosos volcanes. Y yo hice bueno, aquí están los zapatistas, y ahí está el subcomandante Marcos, que venía también en la delegación. Que sí llegaron a Ciudad de México, la comandante Esther habló llegaron al Congreso, la comandante Esther
dio un discurso impresionante en el Congreso, y los partidos políticos, tanto de derecha como de todo el abanico, disque izquierda, se hicieron los sonsos y aprobaron otra ley totalmente opuesta a la de los derechos y cultura indígena. Entonces les dieron la espalda a la cultura indígena, por tanto, bueno, por supuesto y con mucha razón no quieren saber nada con los partidos políticos. Entonces, bueno, pasó un poco el tiempo y los zapatistas sacan una nueva iniciativa que es la formación de los caracoles, es decir, los 5 centros políticos, culturales, económicos, grandes centros de las 5 regiones que se llamaban originalmente Aguascalientes, pasan a llamarse caracoles. Se llamaban Aguascalientes porque en el poblado de Aguascalientes, en la Revolución Mexicana de 1910, se encuentran Villa y Zapata para ponerse de acuerdo, digamos, por eso se llamaban Aguascalientes inicialmente. Pero en los caracoles, o sea, en los Aguascalientes, el mando militar, la estructura militar del ZLN, que son los insurgentes, que tienen como los insurgentes, los milicianos y las bases de apoyo. Entonces, los insurgentes estaban como encargados, por lo menos de la seguridad y del funcionamiento del espacio, del territorio. Y con la formación de los caracoles el poder pasa totalmente, digamos, el poder en el sentido de la administración, de todas las decisiones, pasa totalmente a las bases de apoyo, a la parte civil, ¿no? Y entonces digamos como que la estructura militar está supeditada, bueno, siempre lo ha estado, a lo que digan los pueblos, a las decisiones de los pueblos, pero ahora ya, y forman las juntas de buen gobierno. Entonces en cada región existe una junta de buen gobierno, cada región tiene una serie de municipios autónomos que son, bueno, tiene sus propias autoridades y así, ¿no? Entonces en un caracol, una junta de buen gobierno tiene X cantidad de municipios autónomos y X, una enorme cantidad de comunidades zapatistas. Y los insurgentes, bueno, están, hacen teatro, participan por supuesto en todo, pero una de las grandes razones, pienso yo, por lo cuales todavía existen los zapatistas es porque son un ejército. ¿Sí? Claro, es un ejército que dispara palabras, mientras, ¿no? Es un ejército divino, que su objetivo es dejar de serlo. Ellos así lo plantean. Nosotros habremos triunfado el día que ya no seamos, que ya no tengamos que ser ejército, ¿no? Bueno, entonces, eso fue en 2004, los caracoles. En 2006, nuevamente elecciones en México, ya ellos absolutamente, bueno, como todos, totalmente decepcionados de todos los partidos, bueno, de los de derecha siempre, pero de los de izquierda. Entonces ellos lanzan la 6ª declaración de la Selva Lacandona, que está vigente hasta el día de hoy. La particularidad de la 6ª declaración es que es la primera declaración zapatista que es anticapitalista, se declara anticapitalista, ¿no? Por primera vez, lo cual le termina, claro, costando que los poquitos que todavía parecían de izquierda, pues se deslindaron de él, claro, o sea, ¿no? Los super periódicos progresistas, todos los investigadores, supuestamente marxistas-leninistas, anticapitalistas, etcétera, en cuanto a lo que los zapatistas dicen, no, es el sistema el que no sirve, y dentro de este sistema no hay que perder más tiempo. Nosotros ya hemos probado todo, nada resulta, ¿no? Entonces, con arriba, nada, con abajo, todo, ¿no? Bueno, estábamos en 2006, este es 2010, entre medio hicieron otros encuentros, o sea, organizaron el Festival de la Digna Rabia, que también vino gente de todo el mundo, y mucha de Grecia, por cierto.
encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, encuentro de mujeres, siempre están organizando encuentros, ¿no? En 1910 la Revolución Mexicana, ¿no? Y había como, era como voz populi de que bueno, cada 100 años se mueve todo. Entonces bueno, eso puse en 1910 y bueno, pues puse ahí a los zapatistas que ya se mira el horizonte, es como ya se ve, ahí se está forjando el México de abajo, coordinando, hay luchas y resistencias en todos lados, la organización, los pueblos indígenas dominan en sus territorios, hay autonomías en montones de lugares que han declarado territorio autónomo. Inspirados en el ejemplo zapatista, muchos otros pueblos de México han declarado autonomía total en sus territorios, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, parte de la autonomía es no dejar entrar a las transnacionales para que te destruyan todo, por ejemplo, ¿no? Ahí el territorio zapatista es el único territorio tranquilo, libre de contaminantes, ¿no? Donde la gente vive con tranquilidad, en comunidad, en solidaridad. Te lo recomiendo. Cuando estén tristes, vayan para allá. ¿Qué se puede hacer para pertenecer? Bueno, trata de irte, leer esta declaración y de irte ahí. Del 10 nos saltamos al 12 y lanzan, porque son geniales, es que siempre están lanzando unas iniciativas divinas que reorganizan, o sea, ponen a todos los zapatistas a trabajar, ¿no? Todos participan, luego participa la mitad del país y la mitad del planeta. Entonces, inventaron la escuelita zapatista. Entonces la escuelita zapatista, con el curso La Libertad, según los zapatistas, vino gente de todo el mundo, de México y de todo el mundo, a la escuelita zapatista. Y tú te registrabas, sacaron una convocatoria por internet, te registras, no dices, bueno, yo soy, que se llama María, y vivo en Barcelona y quiero ir a la escuelita, y entonces pues ya te dan tu clave y te registras y tal, y vas. Entonces, la primera se hace una parte para la gente que es muy grande o que no puede subir montañas o que está un poco enferma. Se hace siempre una parte en la ciudad de San Cristóbal, en la Universidad de la Tierra, ¿no? que es un espacio autónomo donde se hacen siempre eventos zapatistas también. Eso está en plena ciudad de San Cristóbal. Y se hizo en montones de pueblos zapatistas, y la gente con familias, o sea, iba con sus niños, o con su mamá, o con su novio, o sola, o como quisiera, les tocaba una familia zapatista cada uno, y la familia se los llevaba a su casa, y vivían con ellos, iban a cosechar café, hacían tortillas, o sea, compartían la vida. Por eso esa era la escuela. Y elaboraron unos textos divinos sobre autonomía, sobre justicia zapatista, sobre educación, sobre democracia, agroecología, todo lo que ellos han construido a lo largo de todos estos años, ¿no? Y fue un súper éxito, tanto éxito que la primera escuelita zapatista la tuvieron que repetir como 4 veces, porque estaba diseñada para 800 personas, se inscribieron, o sea, metieron a la primera 1600, o por ahí, y tuvieron que repetirlo 2 veces más por el éxito, toda la gente que quería participar y que no había cabido en la primera, ¿no? Entonces esa es la escuelita zapatista. Bueno, este cuadro es la familia de Galeano. Galeano era profesor de la escuelita zapatista, de la comunidad de la realidad en la selva lacandona, y como el gobierno no ha dejado de intenta permanentemente, como si hay una guerra evidente en el país,
y no para de intentar boicotear, tratar de destruir al zapatismo. A través de paramilitares animó el gobierno local, que gasta millones y millones y millones tratando de comprar a la gente, haciendo para que no sean zapatistas, bueno, porquería y media, y sobre todo se centró en tratar de destruir las comunidades, el tejido social, ¿no? Entonces, y sí, o sea, hace un daño brutal. Entonces aquí en la comunidad, organizaron y dieron instrucciones a unos pobladores para que asesinaran a este profesor. Y lo asesinaron de la forma más horrible que se puede imaginar. Horrible. O sea, lo cortaron en pedazos, lo arrastraron por el pueblo. Fue tremendo. Entonces, su nombre era Galeano, su nombre él está desde el 94. Era el chofer del primer camioncito que vieron, ¿sí? De la comunidad de la realidad. Yo viví con esa familia, los conocía bien, una familia preciosa. Bueno, aquí están sus hijos, su esposa, su hija más chiquita y su nieta. Entonces, bueno, fue un golpe brutal. Destruyeron además la escuela. Antes habían destruido la escuela zapatista del pueblo, o sea, así a machetazos. Destruyeron la escuela en julio, en agosto, no recuerdo bien. Se hizo o sea, los zapatistas hicieron un evento en su pueblo. O sea, regresó inmediatamente la comandancia, que estaba en otras zonas, regresó a instalarse ahí. La comandancia zapatista, entre ellos el subcomandante Marcos. Y para la sorpresa de los que fuimos, ¿no? Que estuvimos en el velorio de Galeano, bueno, pasamos por su tumba, hubo, bueno, muchos compañeros hablaron y explicaron lo que había pasado y sabían quiénes son. Y hay algo muy importante para transmitir. Ellos dijeron, el subcomandante Moisés dijo, no queremos revancha, queremos justicia. Y es muy diferente una de la otra y vale para todos. ¿Vale? Es decir, queremos justicia, no revancha. Porque es pequeño el poblado y de hecho los asesinos estaban escuchando de algún modo lo que es el homenaje. Siempre a lo largo de todos los años evitaron la destrucción del tejido, o sea, lucharon por evitar la destrucción del tejido social y no se dejaron provocar en ninguna pelea, ¿no? Incluso cuando en algunas comunidades el gobierno lograba comprar a alguien con mucho dinero, en las asambleas de la comunidad ellos decían, bueno, está bien, tú ya te pasaste a un partido, ¿no? Porque claro, por supuesto se tenía que meter a un partido y a las mujeres dejar que se las esterilicen y cosas de esas, ¿no? A cambio de dinero, muchas sin decirle, claro, engañadas. Pero bueno, está bien, si tú no quieres ser zapatista y quieres ser partidista, como dicen ellos, pues allá tú, pero somos de la misma comunidad y como comunidad tenemos que defender a nuestra comunidad. Entonces, bueno, ahí se moría de rabia el gobierno de Ar, porque millones y millones gastados para destruir, pero ellos siempre encontraban la manera de hacer inútiles sus ofensivas, ¿no? Claro, que causan muchísimo daño. Sacaron la consigna donde ellos destruyen, nosotros reconstruimos. Esa es su frase. Y efectivamente, lo que hace el gobierno es destruir todo, lo que sea, ¿no? Y ellos tratan permanentemente de reconstruir. Es una tarea básica.
reconstruir. Bravo.